la invitación es que a medida que nosotros vayamos como dándole ruedas o rosca a la rueda, como que se vayan incorporando lo que nos están escuchando. Y bueno, la primera invitación que yo les voy a dar es, cuando ustedes escuchan la palabra captura, ¿a qué les suena? ¿A qué remiten, no? Y con una palabra, pues, nos puede ir bastando mientras nosotros conversamos. Sí, adelante. A ver, que nos diga uno solamente, que nos diga y arrancamos. Captura, ¿a qué le suena captura? Memoria. A memoria. Bueno, empecemos entonces por ahí, Clau. Mm. Bueno, sí. Primero, lo que podríamos explicar es de dónde viene, ¿no? A ver, Ujú, una foto en tu memoria, claro, está bien. Es como una ujú, congelar algo. Están diciendo por ahí, momento. Claro. Bien, lo están tomando como captar un instante, como tratar de fotografiar, de registrar, de captar. Bien, hay algo que tiene que ver con eso, nosotros podríamos decir entonces que tiene que ver con la inmovilidad, porque si dejas un instante fijo, hay como una inmovilidad. Ahí nos están diciendo apropiarse. Me parece que por ahí en ese sentido podríamos ir dibujando algo de la definición que, si nos remitimos al diccionario, tiene que ver con capturar un territorio, o sea que tiene ujú. que ver con algo de la apropiación. Eso es interesante. Yo, para poder explicar, no quiero ser aburrido, voy a tratar de hacerlo como sintético, porque si no se aburre y no tiene mucho sentido. La idea es hacerlo dinámico esta noche, pero sería como que nosotros tenemos históricamente en las relaciones humanas diferentes circulaciones de poder. ¿Mm? Siempre que hay Ujú, un vínculo humano, hay una relación de poder. Entonces, históricamente hubo diferentes roles, y en esos roles hay diferentes relaciones de poder en los vínculos humanos. Entonces, cuando uno rastrea algo de la filosofía de este concepto, se va a Deleuze Guattari lo explican con el tema del Estado. O sea, el Estado históricamente eh, fabricó, generó un aparato de captura generando relaciones de poder. Lo podemos ver bien histórico con los reyes, los esclavos, etcétera, etcétera. Eso fue como un primer momento histórico. El segundo momento pasa por el capitalismo, la burguesía, donde hay dos actores bien claros. Unos son los dueños de los medios de producción, otros los que producen. También hay una relación de poder. Y lo estoy diciendo en estos términos porque voy a ir a parar a las relaciones humanas cotidianas, ¿sí? Entonces, hoy estamos como en otro momento, un tercer momento, donde las relaciones entre la informática, las redes y todo lo que hoy se generó a partir de la globalización, hay como una circulación muy diferente, donde los sistemas de hombre, mujer, máquina han generado procesos reversibles y recurrentes. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué digo toda esta palabrería? Porque hoy en las relaciones cotidianas, de repente vemos que ya no son las relaciones de poder tan claras como que el malo está acá, el bueno está acá, el que domina está acá y el dominado está acá. Sino que hoy las cosas aparentan ser más horizontales gracias a las redes, a los medios de comunicación, y sin embargo, así como dijeron las personas que nos están escuchando, hay y existen aparatos de captura. Es decir, hay momentos donde las relaciones humanas nosotros nos inmovilizamos. Y eso es por ahí lo que nos preocupa. Nos preocupa como trabajadores de lo social, de lo psicológico, del psicodrama, de los grupos humanos,
porque nosotros vemos que en estas relaciones hay momentos, y sobre todo lo estamos viendo últimamente, por eso nos preocupa con esas charlas de mate con Omar, es que en las relaciones de poder sentimos que algo nos captura, que algo nos inmoviliza. Como decían los compañeros interlocutores que tenemos esta noche, que es que hay algo en la memoria, hay algo que se queda fijado, claro, que es como una fotografía, como un instante de fijación. Cuando hay un instante de fijación, hay algo que no se mueve. Y nosotros siempre decimos que cuando algo no se mueve, produce como una enfermedad, produce quietud. Entonces, bueno, nada, lo que nosotros proponemos son como microagenciamientos, le llamamos, que son como procesos donde nosotros podemos, a través de cierta movilización, movilidad y reconocimiento de esas sensaciones de captura o rasgos de captura en el otro, producir una movilidad a través de diferentes técnicas que venimos trabajando hace unos años. No sé si por ahí... Claro, te tengo, y bueno, si lo llevamos aún más como por lo que estamos viviendo, bueno, te lo digo yo como venezolano, Sí, inmigrante sí, que reside en Buenos Aires ya hace un par de años, y que de alguna manera también me he recorrido el continente en par de oportunidades y he visto la circulación de personas de un lado a otro. ¿Qué tú crees que tenga capturado ahora a la sociedad, al menos suramericana? sí. Yo veo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, yo sé que es un tema muy sensible y solo lo voy a ver como relaciones de poder, vos lo sabés. Yo creo que ahí Ujú, hay una relación de poder que es más bien como histórica, es decir, acá fíjate vos que se está dando un actor muy fijo, muy con procesos como dictatoriales, despóticos, etcétera, etcétera, que recuerdan más a relaciones de poder del pasado. Y sin embargo, ujú, hay otro plano, que es el que a nosotros nos gusta investigar, que es ese plano que tiene que ver con la internet, que tiene que ver con las redes y también con cierto nomadismo que estuvo haciendo el ciudadano, los hermanos venezolanos, como oponiéndose desde ese lugar. Porque si nosotros proponemos una máquina de guerra, una maquinaria de guerra que se oponga a esto, ahí es donde vamos a conseguir una captura, y en esa captura es como dos cuerpos que se tratan de, de sostener uno a otro, lo único que produce es inmovilidad. Entonces, a mí me parece que estas formas de fugar de las capturas en algunos hechos fueron interesantes. Lo que sucede, y uno diría, bueno, pero entonces esa es la idea, fugar. No, la idea sería una fuga, pero una fuga que produzca algo, ¿no? Que sea productiva. ujú, ujú. No solamente, porque la fuga no es huida. La fugar es como ir por los intersticios para lograr una comunicación más fluida. Ese es el fin, ¿no? Si te preguntara, por ejemplo, y lo llevamos aún más a lo cotidiano, puede ser lo intrafamiliar, por ejemplo, Sí. ¿dónde podemos observar procesos de captura? Bueno, ¿Cómo funciona esa máquina ahí? hay ciertos momentos donde hay ciertas o fascinaciones o admiraciones que producen en un heterogéneo, un grupo de personas, una díada de personas, una relación vincular, que produce inmovilidad, que produce sensaciones en el cuerpo que nos hacen quedar quietos, quedar inmóviles, y nos angustian. Ujú, Entonces, ujú, es difícil acá. Por eso yo decía cómo mutaron las relaciones. Lo fácil sería decir, claro, esta persona tiene este comportamiento y es obvio que te va a resultar, te va a inmovilizar. No, justamente lo difícil es cuando esa persona produce fascinación, produce simpatía, hasta propone ideas interesantes y sin embargo nosotros terminamos sumidos a esa. Eso es lo que ujú, tratamos de ver. Es lo más complejo, no es fácil, ujú. porque actuar ahí es lo difícil. Pero bueno, si nosotros con esta idea, con estas ideas, con estos ejercicios, con esta forma de transmisión, logramos que algo se mueva en el pensar y reflexionar cotidiano, bueno, bienvenido sea, ¿no?
Y te pregunto, tú, argentino, que vivió la dictadura, Sí. que también vivió la Guerra de las Malvinas, que por cierto hace un par de días se celebró pues el aniversario Ujú. de ello, se conmemoró, no celebró. Eh, ¿Qué tú crees que, porque tú eras un niño para entonces, qué te tenía capturado en ese momento, atravesando por eso? Es decir, porque también de repente no sé si lo entendías o no lo entendías, pero bueno, también habitabas en una familia donde quizás no se hablaba mucho del tema, pero ¿cómo lo viviste tú desde acá, desde el Claudio dejándose capturar por las cosas que lo rodeaban? Sí, hubo diferentes momentos. Creo que en la Argentina los procesos también pasaron por diferentes momentos de relaciones de poder. Eh, lo que produce socialmente una captura es cuando en este heterogéneo, el actor social de la maquinaria, el proceso maquínico del Estado, es de tal forma que no hay otra opción más que hacer lo que ese actor está diciendo. Entonces, lo Mm, que yo recuerdo era la inmovilidad de hacer esto o esto, solo esto. Y lo recuerdo con un color. A mí me sale un color gris. No veo una paleta de colores. Veo un solo color. Es como de un solo color. Entonces, claro, lo que ujú, había que hacer era esto. No había otra forma. Si a alguien se le ocurría pensar distinto, pensar de otra forma, era silenciado en la casa. Era decir, no, no, ni se te ocurra hablar de esto. Fue una dictadura sangrienta, dura, una dictadura masiva, donde no solamente era la violencia del régimen, ujú. era la violencia del lenguaje, la violencia de la interpretación, la violencia de todo lo que se manejaba desde el Estado. Ahora, eso es histórico, hasta tuvimos una guerra, o sea, como ese régimen puede proponer eh, eh, como meterse, por eso digo que ahí está la verdadera captura, ¿no? Donde todos íbamos a la plaza a decir qué bueno lo que están haciendo estos tipos, porque claro, se están metiendo con nuestro propio territorio, que es nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo no vas a Ujú. apoyar eso? Lo apoyás y lo apoyás y lo aplaudís. Y ahí hay una captura clara, porque ahí la sociedad estaba aplaudiendo esto que estaban haciendo este régimen, ¿no? Claro, y por detrás habían 30.000 desaparecidos. Era la Ese es sombra. la sombra de los 30.000 desaparecidos, donde muy poca gente estaba enterada de ciertas cosas, sino que era siempre por la oscuridad, ¿no? Y eso es lo triste y lo terrible. Por eso yo digo que Ujú, estos procesos de regímenes tan autoritarios y violentos, lo que hacen es instalar un miedo y un pánico en la sociedad que producen inmovilidad. Por eso para los argentinos es tan sensible cuando hay gobiernos que aparecen con solamente una palabra, un pequeño gesto, pero a nosotros nos moviliza, nos captura, porque nos hace sentir, recordar, ¿no? Entonces había una de las preguntas que estoy leyendo mientras estábamos charlando nosotros, que aparecía, bueno, ¿qué tiene que ver la cultura con esto? Claro, la cultura tiene muchísimo que ver porque justamente eh, la cultura cuando se maneja desde un Estado y donde se proponen cosas que hacen que el otro se sienta bien, por ejemplo, los medios de comunicación, las mercancías que se venden, la sociedad de consumo, muchas veces tienen como un olfato perfumado, un color ujú. atractivo, hay algo que te lleva a. Entonces, ahí es donde esa es la captura más difícil. Por eso yo le decía, cuando algo es muy despótico y muy bruto, y bueno, imagínate, estoy hablando, es como más claro, porque es un pisotón, es algo muy, muy bruto. Ahora, cuando es sutil es lo más difícil. Y está bien, estamos Claro. hablando de lo cultural, de lo macro y micropolítico, pero también hay en las relaciones pequeñas, en las diarias, existen estos pequeños aparatos de captura. A nosotros nos interesa siempre trabajar en dimensiones. En ISOPSI trabajamos siempre en dimensiones. La dimensión psicológica, la dimensión social, la dimensión comunitaria. Porque cada uno estamos atravesados por todas esas dimensiones.
Muy bien, muy bien. Bueno, trajimos un ejercicio para ustedes. No lo ensayamos, solo lo hablamos. Los psicodramatistas creemos en la espontaneidad, ¿no? Así que, Nosotros trabajamos, saben, con sociopsicodrama, trabajamos con escenas, pero para nosotros los ejes de trabajo son escena, cuerpo y máscara. Cuando hablamos de máscara no solamente nos referimos al objeto máscara, sino que estamos hablando del rostro, de la imagen corporal, del cuerpo total, del rol, del personaje. Y como ustedes saben, nosotros estamos todo el tiempo con máscaras, con roles, con personajes. Entonces traten de ver esto como no solamente como el objeto, sino como que todo el tiempo nosotros portamos muchas máscaras. Entonces la idea es trabajar con la máscara como una fijación de un gesto. Y muchas veces estamos frente a personas que son personajes. Personas que hacen un gesto, un microgesto, un pequeño gesto, que nos producen diferentes sensaciones en nuestro cuerpo. Ahora ustedes van a ver una imagen, un personaje, un color. Esa máscara que ustedes están viendo va a producir un movimiento, hay un cuerpo que va a completar el gesto de esa máscara. Eso a ustedes les va a generar diferentes sensaciones, porque van a resonar en alguna manera, cada uno a su modo. La idea, el juego que les proponemos ahora, es que puedan escribir qué resonancias aparecen de eso que están viendo en este momento. Al acercarse, al alejarse, ¿qué resonancias aparecen? ¿Qué les produce a ustedes en su propio cuerpo? ¿Qué rebota? ¿Qué sensación rebota a partir de esto que están viendo? De esa imagen y de ese gesto. Tómense su tiempo, pero vayan escribiendo algo que les produce ese movimiento de este personaje que está aquí. Angustia. ¿Qué más? Intimidación. Invasión. Risa. Bien. La multiplicidad. Acá hay otro, acá aparece otro. A ver qué aparece. Tristeza. Miedo. Conéctense con su propio cuerpo y traten de escuchar qué sensaciones aparecen de lo que están viendo. Terror, rabia. Captura. Agresión. Opresión. Imposibilidad del shock. Confrontación. Bien, ahora a lo próximo le vamos a agregar no solamente qué sensación me está produciendo, sino qué me permite o no me permite hacer. O sea, vamos a ir ya un poquito más allá de esa sensación corporal, qué acción o no acción. Vamos a ir más a la captura, a ver si algún rasgo de esto hace que ustedes se capturen. Ahí va. Culpa, Rosnelli. Acá hay otro movimiento, hay un cuerpo distinto que se genera a partir de ese personaje, ¿no? Esa máscara.
grima. Ujú. Ritual. Ajá. Bueno, ¿y qué les produce? Psicosis, bien. ¿Y qué les produce? ¿Produce inmovilidad? ¿Con qué rasgo se conectan de esto? ¿Qué los captura de estos personajes, ¿no? A ver si ahora pueden ir mechando con todos los que mostró mi compañero. Creo que ya está. No escucho nada. Texturas. Ujú. Bien. Esquizofrenia. Bien, bien. Bien, Omar. Bueno, no sé si escuchaste algunas palabras o Escuché sensaciones. todo. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, hubo algunas sensaciones parecidas en algunos personajes, otras no diferentes, hubo multiplicidad, digamos, ¿no? Lo importante era tratar de buscar qué rasgo me capturaba de eso que estaba viendo, ¿no? Eso es lo que tratamos de ir buscando. Claro, y yo creo que también como que la invitación es no solo reconocer cuáles son los rasgos que capturaron Sí, en estos personajes sí, que se acaban de interpretar, ¿no? Sino cuáles son los rastros de los personajes alrededor nuestro como sociedad, que en este momento histórico o personal nos tienen capturado, ¿no? sí, sí, a ver qué aparece ahí. ¿Qué se puede asociar? Estamos como... Sí, porque claro, el trabajo con la máscara, lo lindo que tiene el trabajo con la máscara es que una vez que la máscara no está, pero que soy sensible a eso, a reconocer algo en el otro, del otro, Sí, también me puedo permitir reconocer cuáles son los rasgos que hacen, que me capturan, ¿no? ujú. Claro, y que se entienda que por ahí, esta era un poco la idea, como un juego que tratamos de ver y de sentir y de pensar. Que, que a veces lo que para otro, acá por ejemplo Lenny está diciendo tuve sensación de angustia, lo que para uno puede producir una sensación de angustia, tal vez para otro no. Entonces, por ahí lo interesante es que nosotros estamos proponiendo ingresar al mundo de la subjetividad y al mundo de donde a veces esa inmovilidad genera ciertas cosas en uno y no en otro, pero si nosotros lo podemos reconocer y asociar, es lo que vos decís, ¿no? Ahí está por ahí la fuga que buscamos, el paso, ¿no? Acá dice necesidad de escape, de alejarme de De esa... alejarme de esta imagen. Sí, Ujú. sí. Sí, Bien. bueno, la invitación es al no movimiento, ¿no? Sino a conectarse de alguna u otra manera con esto nómade de Eh, poder eso. transitar distintos lugares. Exacto, lo que proponemos es como salida, como movimiento, una mecánica de posibilidad de ruptura de ciertos pactos que se generan cuando uno se siente capturado. Entonces, Ujú. a veces lo clásico es que, porque nos sale como humanos, esta cosa que yo trataba de explicar histórico, es que cuando vemos una fuerza, contraponer otra. Y a veces eso es un error. Y ahí salimos perdiendo, porque el otro que genera muchas veces esto, está entrenado en ese juego. Entonces, si vamos a oponernos ahí, vamos a perder. Entonces, por eso la idea es la multiplicidad. Yo lo estoy planteando en este momento como en dos planos. El plano primero, que podríamos decirlo ahora que te vimos ahí en esa imagen, el plano de la máscara, mirando, y esta consigna primera, que es qué te produce esto, es un primer plano. Un segundo plano es ver como un foco más amplio, donde se puedan ver qué otros juegos se pueden jugar. Porque si me opongo y me quedo solamente conectado con eso, ahí está la captura. No sé si Ujú.
se logra entender, ¿no? Y sí, aquí, Mojito, ¿qué pasó, Mojito? Nos pregunta, capturado como atrapado, es decir, que pareciera que algo de atrapado está porque es la no movilidad, ¿no? Como consecuencias de... Sí, 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 sí. Y quería después de este ejercicio, como, claro, porque le Sí, estaba diciendo, y creo que me escuchaste al principio, ¿no? Una de las intenciones que tengo con estos lives es de alguna manera poder ir armando un dispositivo psicodramático virtual, ¿no? sí, Eh, ya sea pedagógico o no, mm, o de intervención comunitaria, ya de a poco puede ir tomando forma, ¿no? Pero creo que es importante hablar de las resonancias, porque los videos acá duran 24 horas, ¿no? En 24 horas esta vivencia que hemos tenido acá, que seguramente ahora son 20 personas que nos ven, pero para el día de mañana quizás sea el doble, 40 que se tomaron un tiempo para verlo, pero ya en 24 horas desaparece, ¿no? sí, Y que también es interesante eso. Entonces, lo que me parece también como prudente y necesario es decirle a cada una de estas personas que ven este video, que ven este live, sí, no necesariamente en vivo, sino mañana, pero en estas 24 horas, que puedan resonar con nosotros. Y de alguna manera, poder construir algo en colectivo. Para ti, ¿qué es la resonancia? la resonancia viene, es un término que viene de la música, ¿no? Y nosotros en el psicodrama lo usamos a partir de Tato Pavlovsky y Hernán, que comenzaron a trabajar desde el psicodrama psicoanalítico o analítico, con esto yo estoy viendo, estoy sintiendo, estoy cercano, estoy conectado con alguien y de repente algo de esa energía, de ese pensamiento, de esa palabra, de ese microgesto, de esa mirada, produce algo en mí. Por eso viene como la música, porque es que resuena. Ellos trabajaban con otros conceptos que son consonancia y disonancia, ¿no? Cuando la consonancia sería la captura, sería cuando consueno tanto que estoy tan pegado que no hay movilidad. La disonancia es cuando ya hay una distancia. Entonces, por eso nosotros trabajamos con la resonancia, porque es una forma a la distancia, pero con una actitud en vivo y con imagen, produce algo en el otro, en el cuerpo, ¿no? Entonces, la propuesta es esta, es que se queden resonando, que se queden pensando, que por ahí vean más tarde o mañana también estas imágenes, estas palabras, y puedan seguir resonando, ¿no? Inclusive sale no solamente desde la música, que también tiene que ver como cuando uno tira una piedrita a un lago y se va como expandiendo, ¿no? Que también que es como una resonancia, ¿no? Que se amplifica, digamos. Total. Bueno, la invitación que le doy a cada uno de ustedes, de los que está viendo, es que por acá mismo escriban cuáles son sus resonancias de esta experiencia que tuvimos el día de hoy, con qué se conectaron, a qué remiten, que bueno, la idea es poder publicar esas resonancias en anónimo, en anonimato, pero que así ustedes se puedan leer, pero también puedan leer al otro y puedan de alguna manera leer similitudes, pero también leer diferencias, ¿no? Y podernos encontrar en la multiplicidad, que yo creo que ahí es donde está no diría la resolución, pero sí una posibilidad, ¿no? Si nos encontramos con la multiplicidad, creo que como sociedad pudiésemos ser otra cosa realmente. Sí. Bueno.